Octava lección. Sesión del 30 de enero de 1903. Señores, en la lección de hoy habremos de abordar más detenidamente la relación entre Dios y el mundo en la filosofía de Aristóteles, es decir, la relación entre la inmutabilidad y el movimiento. O bien, para plantear el problema en los términos que nos conciernen este año, entre la eternidad y el tiempo. Según Aristóteles, el cambio en el universo es perpetuo. El cambio, dice en el libro 12 de la Metafísica, no pudo haber comenzado ni terminado. Se expresa exactamente en estos términos. Es imposible que el movimiento haya nacido o que perezca. Y agrega, lo mismo con el tiempo. En el libro octavo de la física, Aristóteles vuelve a este punto, revirtiendo el orden de los términos. Nos dice que el movimiento no pudo haber comenzado ni terminado, porque si hubiera comenzado o terminado, habría un comienzo o un final del tiempo. Ahora bien, el tiempo no pudo haber comenzado. El tiempo, nos dice, es una modalidad del movimiento. En la próxima lección veremos lo que esto significa. El tiempo es una modalidad del movimiento. Así pues, si el movimiento hubiera comenzado, el tiempo también habría comenzado, lo cual es inconcebible y en consecuencia imposible. Aristóteles nos presenta en este pasaje su pensamiento de esta forma. En realidad, él invierte aquí, como hace a menudo, el orden de las ideas. No es raro que plantee como la causa aquello que es la consecuencia. No es debido a que el tiempo sea perpetuo, sin comienzo ni fin, que el movimiento continúa por siempre. Veremos que es al contrario. Es porque el movimiento no tiene ni comienzo ni fin, que no hay ni comienzo ni fin del tiempo. Entonces, el movimiento no tiene ni comienzo ni fin, es perpetuo y hay que agregar que, según Aristóteles, es continuo, es decir, que no puede haber interrupción ni cambio en el universo. El universo, el mundo tal como lo percibimos, es un cambio que continúa sin tregua, sin interrupción. Y, en efecto, si hubiera una interrupción, un vacío, siendo abolido todo movimiento, el movimiento que recomenzara saldría de la nada, lo que es contrario a la hipótesis que acabamos de formular. Acabamos de mostrar que no puede haber, como diríamos hoy en día, un comienzo absoluto del movimiento. Así pues, el movimiento no tiene ni comienzo ni fin, no permite interrupción ni vacío, y es continuo en el universo. Esto significa, y he aquí el sentido de esta propuesta general, que en el mundo debe haber un movimiento que nunca comenzó, que jamás terminará y que nunca se interrumpe. Nosotros percibimos, es la sensación la que nos lo demuestra, movimientos que comienzan y que terminan, movimientos que se interrumpen, movimientos discontinuos. Todos estos movimientos parciales, de alguna manera, surgen de una fuente inagotable de movimiento. Todos estos movimientos separados unos de otros, discontinuos, son fragmentos desprendidos de la continuidad de un movimiento que no se interrumpe nunca. ¿Cuál es este movimiento sin inicio ni fin y jamás interrumpido? Aristóteles se plantea la pregunta y la responde por vía de eliminación. Se acordarán de que para él existe tres tipos de movimiento: el movimiento o tiempo, sinónimos de cambio. En el lenguaje de Aristóteles hay tres tipos de cambios. El cambio con respecto a la cualidad, lo que Aristóteles llama cualitativo, por ejemplo, del frío al calor o del calor al frío. El cambio con respecto a la magnitud, el aumento y la disminución, y finalmente el cambio con respecto al lugar, la traslación, lo que hoy en día llamamos movimiento en el espacio propiamente dicho. Repasemos estos diferentes tipos de movimiento desde el punto de vista que nos concierne. Para empezar, diríamos que el movimiento que no comienza ni termina ni se interrumpe es un cambio de cualidad. ¿Existe en alguna parte del universo la transición de una cosa a su contrario sin interrupción? Aristóteles responde que eso no es posible, porque suponer un cambio, por ejemplo, de frío a calor y de calor a frío es un balanceo, es una especie de movimiento pendular, un ir y venir. Es imposible que en los dos extremos de ese cambio no haya un reposo, una interrupción, que consiste precisamente en el cambio de dirección o sentido. Un movimiento semejante no sería continuo, sino compasado, interrumpido. Diríamos lo mismo sobre el movimiento de aumento y disminución. Hay necesariamente un vacío en los extremos.
Queda entonces el movimiento con respecto al lugar y el movimiento que nosotros buscamos, el movimiento ininterrumpido, continuo, perpetuo y del cual todos los otros movimientos de cierta forma provienen. No puede ser más que un desplazamiento en el espacio, un movimiento de traslación. ¿Cuál será ese movimiento de traslación? Una vez más, debemos proceder mediante la eliminación. Según Aristóteles, existen dos tipos de movimientos de traslación, el movimiento rectilíneo y el movimiento circular, y todos los otros movimientos están compuestos de estos dos. Consideremos el movimiento rectilíneo. Para empezar, según Aristóteles, no puede haber una línea recta infinita, pues todo lo que es real es finito. En la filosofía de Aristóteles, el infinito no existe más que en potencia. Como él dice, no hay infinito actual por la simple razón de que el infinito actual es algo que no puede pensarse, no puede comprenderse, y lo que es inconcebible es imposible. Entonces, eso no es real, es la potencia, no la realidad. Si entonces un movimiento rectilíneo continúa sin interrupción, no puede ser más que un movimiento de ida y vuelta sobre una línea finita. Tendríamos una línea AB y el movimiento de A B y de B a se repetiría indefinidamente. Solamente que, por la razón que acabamos de indicar, si se produjera un movimiento así, no sería continuo, porque en los dos extremos habría tiempo de detención. Pensemos en un péndulo que va de A B y de B a A. Hay un momento de detención infinitamente pequeño, pero sí que hay una detención en A y en B, ya que la velocidad cambia de dirección, de sentido, de signo, como decimos ahora. Tenemos una velocidad que disminuye de manera continua y que luego aumenta de una manera continua. Esta pasó por cero, tuvo un momento de interrupción. Por lo tanto, según Aristóteles, este movimiento no sería continuo, una idea muy notable, muy sutil y que ha jugado un papel muy importante en la historia, ya no digamos de la filosofía, sino de la mecánica. Esta idea suya de que en un movimiento de este tipo hay interrupciones impactó fuertemente a los hombres del Renacimiento, quienes extrajeron de ella consecuencias de todo tipo. Dijeron que si hay un momento de detención en los extremos de un movimiento oscilatorio que se reproduce constantemente, significa que el movimiento puede renacer de lo que parece ser la ausencia de movimiento. Significa, asimismo, que lo que nos aparece del movimiento bajo la forma de un desplazamiento en el espacio no agota el movimiento, y que mientras que éste nos parece interrumpirse en los extremos hay, sin embargo, algo más, un interior del movimiento. Es así que el estudio dinámico del movimiento sustituye a un estudio puramente exterior. Pero, y con esto cierro este paréntesis, el propósito de Aristóteles es establecer que un movimiento de este tipo no puede ser el movimiento continuo, ininterrumpido, del que, por así decirlo, todos los otros movimientos provienen. Así pues, el movimiento que estamos buscando no puede ser ni el movimiento respecto a la cualidad ni respecto a la magnitud, no puede ser otro que el movimiento respecto al lugar, y entre los movimientos respecto al lugar debemos eliminar los movimientos rectilíneos. No queda más que el movimiento circular. El movimiento que buscamos no puede ser más que un movimiento circular. Entonces, imaginémonos el universo como una gran esfera acotada por el cielo, el primer cielo, como lo llama Aristóteles, pues hay varios. He ahí pues el primer cielo, la envoltura del universo, que Aristóteles supone girando indefinidamente sobre sí mismo, un movimiento continuo y uniforme. Ahora, este movimiento circular se irá transmitiendo poco a poco a las esferas concéntricas del cielo que constituye el universo en general. El universo es un sistema de esferas concéntricas. Ese es el movimiento que se irá transmitiendo de la esfera inferior a las esferas interiores. Se transmite y en ese proceso, como todo lo que se transmite, se altera, se degenera. Es cada vez menos perfecto y cuando llega al Sol se convierte en un movimiento irregular, es decir, no uniforme. En el círculo oblicuo del Sol, en su órbita, ese movimiento se vuelve irregular,
Según Aristóteles, movimiento irregular, del cual el del Sol es la condición, la causa de todos los cambios que se realizan en nuestro mundo sublunar, el mundo en el que estamos. El recorrido del Sol sobre su órbita es la causa del aumento y de la disminución, del nacimiento y de la muerte, de todas las transformaciones de la materia, de las transformaciones que se afectan entre sí. Y todas esas transformaciones son, para Aristóteles, alternancias. El agua, dice él, se alterna con el aire, pues para Aristóteles el agua es aire en forma de vapor, pero éste vuelve a ser agua. Si consideramos no ya los elementos físicos sino los seres vivientes, tenemos la generación, el crecimiento, la muerte y luego formándose los círculos nuevamente, un recomienzo de todo aquello. El nacimiento, el crecimiento, la muerte de nuevo. Tenemos un círculo, algo que, nos dice Aristóteles, imita a la eternidad, que es la eternidad en la medida de lo posible, como lo dice en Acerca de la generación y la corrupción y en el tratado acerca del alma. Nos dice que el animal engendra al animal, la planta a la planta, a fin de que participen de la eternidad y de lo divino. Hay entonces un intercambio, vicisitudes, una especie de balanceo entre los contrarios que imitan, desde muy lejos, de mala manera deformándola, la circularidad perfecta del movimiento de la más alta esfera. Lo anterior es evidente. Según Aristóteles, el movimiento circular está por doquier, es evidente hasta en los movimientos humanos, pues si bien Aristóteles no dice en ninguna parte que las formas de gobierno se suceden de forma circular irregularmente, hay un pasaje muy curioso en el libro cuarto de la física, en el que nos dice que las cosas humanas se suceden unas a otras en círculo. De este modo, la circularidad, la reproducción periódica de las mismas causas y de los mismos efectos, el movimiento oscilatorio, el movimiento pendular de una cosa hacia su contrario, son para Aristóteles lo que caracteriza al movimiento del mundo sublunar, y aquello que no es más que la reproducción imperfecta, menos bella y menos completa de lo que pasa en el primer cielo, del movimiento circular de la última cubierta del mundo. En consecuencia, es necesario imaginarse los movimientos parciales que impactan nuestra percepción como proyecciones de ese movimiento circular. He aquí un esquema que facilitará entender la cuestión. Supongamos un círculo que será el tiempo, sobre el plano vertical, el del pizarrón, y supongamos un punto n, que será el movimiento en el sentido de la flecha sobre esta circunferencia. Así pues, tenemos un punto n que se mueve indefinidamente sobre esta circunferencia en el sentido que indica la flecha, y siempre en el mismo sentido. Imaginémonos ahora un plano horizontal, es decir, perpendicular al del pizarrón, un plano P, y proyectemos el punto N en todo momento de su curso sobre el plano P. La circunferencia que acabo de trazar se proyecta evidentemente sobre el plano P, formando una línea recta, ya que supusimos el plano de la circunferencia perpendicular al plano P. Llamémosle A y B a los dos extremos del diámetro. Tendremos A1 y B1, que serán los dos extremos de la proyección, mientras que el punto N va de A B en un movimiento circular uniforme, su proyección va de A1 a B1. El movimiento del cuerpo móvil N de A B es uniforme, pero es claro que el movimiento de su proyección de A1 a B1 no es uniforme. Se acelerará partiendo del punto A hasta la mitad de la línea y disminuirá al aproximarse hacia el extremo. Tenemos un movimiento variable y consecuentemente imperfecto según Aristóteles. Por lo tanto, mientras que el cuerpo móvil n va de A a B recorriendo la mitad superior de la circunferencia, su proyección va de A1 a B1, mientras que el cuerpo móvil n sigue su curso de B a A, recorriendo la mitad inferior de la circunferencia. Su proyección vuelve de B1 a A1. De este modo, lo que se transmite en un movimiento circular y uniforme se proyecta en un movimiento oscilatorio, pendular, variable, no uniforme. Lo siguiente nos dará un esquema capaz de representar el mundo con suficiente exactitud. El universo, según Aristóteles, es esto: un movimiento circular y uniforme que se proyecta en el mundo sublunar, transmitiéndose poco a poco, proyectándose en forma de un movimiento oscilatorio, alternancia entre la vida y la muerte y la vida, paso continuo de una cosa a su contrario y viceversa.
Concepción, señores, que es común en lo que concierne al mundo, a la mayor parte de los filósofos antiguos, con modificaciones sí, pero lo que caracteriza su concepción del mundo es, en general, la circularidad. La concepción moderna es radicalmente diferente. Nosotros no admitimos para nada la circularidad ni en la física, ni en la biología, ni en la historia, ni en la moral. En la física no admitimos que el mundo, si lo consideramos como un todo, pueda pasar de nuevo exactamente por el mismo estado. Se opondría lo que llamamos el principio de Carnot. No se admite la reversibilidad. En la historia natural nos encontramos con lo mismo. La geología, la biología nos muestran una sucesión de eventos, de cambios, formas características, periodos diversos, pero nunca un retorno al mismo punto, y consideramos la historia igualmente como una progresión de este tipo. En la moral, en la política, creemos, con o sin razón, que hay progresión continua, no oscilación y circularidad. Finalmente, concebimos la evolución como algo rectilíneo. Los antiguos lo concebían como algo circular. Aristóteles formuló dicha evolución con la mayor precisión, mostrando cómo una circularidad original, la circularidad del movimiento del primer cielo, se transmite poco a poco, alternándose, dando lugar sus vicisitudes a las alternancias de generación y de destrucción. Sea como sea, no hemos llegado aún al Dios de Aristóteles. Estamos en el extremo de la esfera, tenemos el movimiento circular del primer cielo. ¿Cómo pasa Aristóteles de ahí al Dios motor de esta esfera? Según Aristóteles, este es un principio enunciado en el libro octavo de la física. Todo movimiento supone un motor. Suponiendo que ese motor se mueve a sí mismo, que es móvil, será necesario otro motor y así sucesivamente. Así pues, el movimiento siempre nos remonta a un motor. Esta regresión de un movimiento a un motor que, de ser móvil, supone a su vez otro motor y así sucesivamente. ¿Puede seguir hasta el infinito? No. Debe detenerse y siempre por la misma razón, porque, según Aristóteles, no puede haber un infinito realizado. Hay que detenerse en un motor. Si lo suponemos móvil, entonces no es un verdadero motor, será necesario ir más alto. Si lo suponemos en parte móvil y en parte inmóvil, la parte móvil se explicará por la parte inmóvil y por lo tanto no habrá que considerarlo, de modo que al final de cuentas habrá que detenerse en un motor inmóvil. Así pues, de movimiento en movimiento llegaremos a un motor inmóvil, y es por eso que Aristóteles coloca por encima del primer cielo a Dios, siempre en movimiento, moviéndose circularmente, que es el primer motor. Pero hay que señalar, señores, que, como hemos dicho ya en alguna ocasión, esta prueba de la existencia de Dios no tiene nada en común con la prueba tradicional que de ella da, extraída asimismo de la existencia de un primer motor. Entonces se dijo, el movimiento supone el movimiento, el cual supone el movimiento, y así sucesivamente. Hay que detenerse en una inmovilidad, en un motor que haya puesto el resto en movimiento. Una prueba de este tipo implica que el movimiento comenzó, fue creado. En esta prueba está la idea de la creación, una idea absolutamente ajena a la filosofía de Aristóteles, al igual que a la filosofía antigua en general. Aristóteles nunca creyó en la creación. Más aún, en lo que concierne al movimiento, nos dice explícitamente en el texto que citamos al principio de la lección que el movimiento nunca comenzó, y lo que es más notable desde nuestro punto de vista es lo siguiente. Dado que el movimiento nunca comenzó, es necesario un primer motor. Ahí donde Aristóteles demuestra la necesidad de la existencia de Dios a través de un primer motor, insiste también en que el movimiento nunca comenzó. Y si el movimiento nunca comenzó, ¿por qué es necesario que haya un primer motor? Porque el primer motor para Aristóteles es la causa del movimiento. Es la causa, pero en el sentido de principio, arge. Aristóteles emplea esta palabra, principio, que significa tanto la razón lógica como la causa eficiente, es decir, es aquello que da la explicación del movimiento. Ahora bien, queremos que Dios sea la inmutabilidad, la eternidad. Si el movimiento no fuera perpetuo, si el movimiento tuviera un comienzo, no habría necesidad de suponer una causa eterna para dar cuenta de él. Haría falta que la causa contuviera eminentemente, para decirlo en términos modernos, todo lo que contiene el efecto. Si el efecto es un movimiento perpetuo, es necesario que la causa explique no solo el movimiento, sino también su perpetuidad.
En otras palabras, si el movimiento no tiene ni comienzo ni fin, es necesario que lo respaldemos con una eternidad, y puesto que el movimiento no tiene ni inicio ni fin, hay que buscar su principio en una existencia eterna. Por lo tanto, no es históricamente que Dios es causa de movimiento, no es su causa en el tiempo, no dio nacimiento al movimiento en un momento dado, sino que, en términos modernos, diríamos que el movimiento y Dios son coeternos el uno al otro, de manera absoluta, como la consecuencia es coeterna a su principio, como un teorema en geometría es coeterno a su definición. Aristóteles no ve las cosas así. El movimiento de Dios no son efecto y causa en el tiempo, sino que son uno con respecto al otro, como una consecuencia y un principio. Entonces, en suma, ascendemos por este camino. Ese es el resumen de toda la argumentación sobre los cambios que se observan en el mundo sublunar. Esas alternancias de generaciones y de destrucciones. Ascendemos de esas alternancias hacia el movimiento circular y de ese movimiento mismo al motor inmóvil que es Dios. Este parece ser el curso de ideas, al menos el curso de la exposición en Aristóteles. Si nos quedamos con esto, no comprendemos sino de manera imperfecta la relación que existe en Aristóteles entre Dios y las cosas, y más específicamente, la relación que existe entre la eternidad y el tiempo que engendra el movimiento circular del cielo. Lo comprendemos mal porque hay un punto que permanecería inexplicado e incluso inexplicable. Si adoptamos este orden, ¿cómo es que el primer motor al que Aristóteles eleva por medio de este argumento, cómo y por qué es el pensamiento del pensamiento, Dios tal y como Aristóteles lo imagina? Es la causa eterna del movimiento, pero ¿por qué sería el pensamiento que se piensa a sí mismo? Hay un vacío que no se puede explicar si tal es la relación entre Dios y las cosas en el pensamiento de Aristóteles. Si tal es la relación, evidentemente hay algo más, y en los textos de Aristóteles mismo, interpretados adecuadamente, sobre todo a la luz de lo que vino después, creo que podríamos llegar a completar las cosas y a llenar el vacío. Regresemos a lo que decíamos en la lección anterior. Buscábamos establecer una diferencia entre la filosofía de Platón y la de Aristóteles desde el punto de vista de la teoría de las ideas o de las formas, y decíamos que para Aristóteles la idea, o como él la llama, la forma, son lo mismo. La idea nunca está realizada en su totalidad, siempre está incompleta. Para Platón la idea está completa, para Aristóteles no lo está jamás. Siempre se está buscando, siempre es aproximadamente ella misma, pero invariablemente le hace falta algo, y eso que le hace falta es justamente su materialidad, es la materialidad, lo que Aristóteles llama el motor. En pocas palabras, se trata de aquello que le hace falta a una idea, a una forma, para ser ella misma por completo. Y es en este sentido que podemos decir que la forma en Aristóteles es inmanente, mientras que la idea en Platón, sin ser quizás siempre trascendente, se inclina a ser trascendente. Inmanencia, trascendencia, interioridad, exterioridad son palabras extremadamente obscuras, metáforas prestadas al lenguaje del espacio. Si les queremos dar un sentido preciso, es necesario definir la inmanencia a través de la incompletud, la imperfección, su carencia de algo. Por el contrario, la trascendencia es la realización. La idea de Aristóteles es inmanente en el sentido de que está incompleta, jamás está dada enteramente. Y entonces, por definición, ésta se encuentra en la materia, siendo la materia por definición lo que le falta a la forma para ser completamente ella misma. Esta es la diferencia que habíamos establecido entre las dos doctrinas desde el inicio, y decíamos que en la filosofía de Aristóteles es necesario imaginarse las formas subordinadas unas a otras, cada vez más incompletas a medida que descendemos, de tal suerte que, de forma en forma, descendiendo, nos encaminamos hacia aquello que es la carencia absoluta de forma, el vacío de forma, lo que Aristóteles llama la materia prima, que no se realiza jamás, que no existe sino en potencia, pero a la cual nos acercamos cada vez más a medida que descendemos en la serie de formas. Y decíamos que siguiendo el camino inverso, subiendo hacia las formas cada vez más completas, llegamos a la forma completa, a la forma pura. Esta no existe solo en potencia, como la materia. La forma existe en acto, como dice Aristóteles, y es la única que existe completamente en acto. Es la única que es acto puro.
De suerte que, en resumidas cuentas, en la filosofía de Aristóteles tenemos en cualquier caso dos términos: la materia pura, a la cual nunca llegaremos, pero a la que tendemos como a un límite, un vacío puro, la negación de la forma; y luego la forma pura, que no es simplemente un límite ideal, sino la realidad. La forma perfecta, completamente realizada, es Dios, el Dios de Aristóteles. Y a su lado la materia, es decir, la nada, que no podemos dejar de plantearnos, porque si nos planteamos el todo, nos planteamos también la nada. He ahí los dos términos extremos de la filosofía de Aristóteles. Ahora, es claro que estos dos términos, ambos, son eternos. Para la forma pura, para Dios, la eternidad es parte de su esencia. Dios es el pensamiento del pensamiento, condensado en sí mismo, sin cambio posible. Es la eternidad. Pero la materia pura es también la eternidad. Pues de ser así, ¿cómo podría cambiar? Para Aristóteles, cambiar es cambiar de cualidad, o bien cambiar de tamaño o cambiar de lugar, pero la materia no tiene cualidades, por lo que no puede cambiar de cualidad; no tiene tamaño, por lo que no puede aumentar ni disminuir; y no tiene lugar, puesto que no está contenida en nada, no se puede desplazar. Ella también es eterna. Así pues, en la filosofía de Aristóteles tenemos dos eternidades, en relación una con otra: la eternidad de la forma y lo que podríamos llamar la eternidad de la nada. Ahora, planteémonos estas dos eternidades y tendremos así el mundo sensible, el mundo en movimiento, el cual para Aristóteles no es más que la brecha, el intervalo, la diferencia, en el sentido de una diferencia aritmética entre esta perfección, este todo, y esta nada. No es más que esto. Pensemos en un número, el número perfecto de los pitagóricos, el 10. Si no tuviéramos más que este número, lo podríamos considerar como una unidad, una decena, algo indiviso, pero no podríamos plantearnos ese número sin plantearnos al lado suyo el cero. Y si nos planteamos el 10 y el cero, nos planteamos la posibilidad del intervalo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9, hasta 10. Y llevando hasta el límite el pensamiento de Aristóteles, ya que no podría recurrir al texto para sustentar esta argumentación, no se encuentra en ninguna parte específica, sino por doquier en el pensamiento de Aristóteles, las cosas, el movimiento, son ese intervalo entre la materia prima, que en síntesis es la nada, y el pensamiento del pensamiento, que es Dios. Y como los dos extremos del intervalo son eternos, eterno también es el intervalo, eterno el movimiento. El movimiento existe siempre porque es la brecha entre la forma pura y la materia pura. Esta brecha es el mundo sensible siempre en movimiento, es una perpetuidad de movimientos, pues es una medida, la medida de una diferencia aritmética entre dos términos eternos e inmutables. He ahí lo que significa para Aristóteles la relación entre Dios y las cosas, entre el primer motor y el movimiento, y es en este sentido y solo en este sentido que la eternidad de Dios y la perpetuidad del movimiento en el universo se sostienen el uno al otro. Así pues, si continuamos en este sentido, creo que podríamos dar cuenta del intervalo entre Dios, considerado como primer motor en la filosofía de Aristóteles, y Dios, considerado el pensamiento del pensamiento que se piensa a sí mismo. Repito, basta continuar en el sentido de esta interpretación, yendo un poco más lejos. Aquí tampoco podremos invocar el texto de manera absolutamente literal, no lo encontraremos quizás de ninguna manera al pie de la letra en la doctrina de Aristóteles, pero no creo que seamos infieles a su espíritu. ¿Qué es este pensamiento del pensamiento, condensado en sí mismo? Como decíamos el otro día, es la totalidad de las formas posibles penetrándose recíprocamente unas a otras. Es una compenetración de todas las formas inteligibles, es el pensamiento del pensamiento, dice Aristóteles, y decíamos nosotros que igualmente bien podría ser la forma de las formas, así como noesis. Es una existencia condensada en sí misma. Cuando decíamos que Dios se piensa a sí mismo, indicamos con ello que Él es su lugar propio, se contiene a sí mismo. Nosotros, cuando nos pensamos, nos duplicamos. Por un lado está lo que piensa y por otro lo que es pensado, el sujeto y el objeto. Pero el pensamiento divino, el pensamiento del pensamiento, es un pensamiento tal que el sujeto contiene al objeto y el objeto al sujeto. Se contienen el uno al otro, son el uno para el otro continente y contenido. Podríamos decir que el Dios de Aristóteles es para sí mismo su lugar propio y que para empezar es así como se define.
Por otra parte, el pensamiento que se piensa a sí mismo es un pensamiento que va hacia su objeto, pero que, cosa notable, vuelve a sí mismo, porque el sujeto y el objeto ya no se distinguen. Dios se piensa a sí mismo, y en tanto que se piensa, regresa a sí mismo. Nosotros, cuando nos pensamos, somos sujetos que van hacia un objeto. El sujeto va hacia el objeto, que es diferente de él. Vuelve enseguida a sí mismo, regresa al objeto. Es un movimiento pendular, oscilatorio, un movimiento imperfecto. Pero para el Dios de Aristóteles las cosas ocurren de otra manera. El sujeto va hacia el objeto y en el objeto se reencuentra a sí mismo. Es un círculo cerrado. Así pues, es por una especie de movimiento circulatorio en un lugar que el pensamiento divino se define en Aristóteles. He ahí el Dios de Aristóteles. Ahora, Aristóteles, descendiendo de su Dios hacia el mundo, encuentra en primer lugar de frente suyo lo que se parece más a Dios, aquello que lo imita mejor. ¿Qué es lo que puede imitar lo mejor posible a Dios? Lo que encontramos será necesariamente algo extenso, pues de no serlo, si fuera algo condensado en sí, si fuera uno, sería Dios mismo. Debe ser, por lo tanto, algo necesariamente extenso. Pero si decimos que algo extenso es el continente universal, que no se encuentra contenido en nada, entonces tendremos algo que contiene todo, que no está contenido en nada, que se contiene a sí mismo, algo que desde lo extenso imita a Dios hasta donde es posible imitarlo. Es por eso que decimos que la primera forma que encontramos es la envoltura extrema del mundo, y es esta la que se asemeja más a Dios, la constituimos de esta manera. Ahora pensemos en esta envoltura. ¿Qué forma habrá que darle? ¿Y cómo habremos de suponerla? ¿Móvil o inmóvil? No la podemos suponer inmóvil, pues, de nuevo, la inmovilidad completa, perfecta, es, por definición, la propiedad de Dios. Pero supongamos que esta envoltura es esférica y animémosla con un movimiento circular, regular, uniforme. Por un lado tendremos algo que imita, tanto como es posible desde la extensión, la eternidad divina. Tendremos el movimiento perpetuo, siempre semejante a sí mismo. Por otra parte, será un movimiento que desde cierta perspectiva será la inmovilidad. Puesto que Aristóteles nos dice en el tratado acerca del cielo y vuelve varias veces sobre esta idea, es una idea que él aprecia mucho, que el movimiento circular, el movimiento de una esfera, es el movimiento que ocurre en un mismo lugar, ya que las partes se desplazan, pero el todo no. Las partes ocupan un sitio que cambia de lugar, pero el todo no cambia de lugar. Siempre está en la misma envoltura esférica del cielo. Todas las partes cambian de lugar y en ese sentido es su movimiento, pero el todo es inmóvil. Además, el todo no tiene lugar, pues no está contenido en nada, pero en cualquier caso el todo es inmóvil, siendo el movimiento de una esfera sobre sí misma. Tenemos entonces un movimiento que imita en la medida de lo posible el movimiento del pensamiento divino, un movimiento en un mismo lugar, un movimiento de algo que, efectuando la totalidad de su revolución, no sale de su sitio. He ahí, presumiblemente, la relación entre Dios y el mundo en el pensamiento de Aristóteles. Si adoptamos exactamente el rumbo de la exposición propuesta al principio de la lección, si nos elevamos desde los movimientos del mundo al movimiento circular y del movimiento circular al primer motor, es extremadamente difícil, es casi imposible explicar por qué este primer motor es el pensamiento del pensamiento. Pero si partimos del pensamiento entendido como la forma de formas, podremos entonces deducir la necesidad de que la forma más cercana a Dios sea la forma esférica de una última envoltura girando sobre sí misma. Y entonces veremos que el movimiento circular se transmite poco a poco, degradándose. He ahí lo que parece ser en el pensamiento de Aristóteles la relación entre el Dios eterno y el movimiento perpetuo de las cosas. Sin embargo, señores, y ese será el propósito de la próxima lección, debemos examinar más de cerca esta relación e investigar lo que Aristóteles entiende por un contacto entre Dios y el mundo, un contacto que hace surgir de la eternidad el tiempo. Esto nos traerá de vuelta el análisis de la teoría precisa del tiempo que se encuentra en el libro cuarto de la física.